Hola con todos, bienvenidos al nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de los análisis de precios unitarios, comúnmente conocidos como APUs. ¿Qué es un análisis de precio unitario? Es un proceso mediante el cual se puede fijar el rendimiento de una actividad, o sea, cuánto se ejecuta en una unidad de medida, como el tiempo, y el costo que tiene esta actividad. El APU consiste en desglosar mi actividad en grupos. Estos grupos son materiales, equipo, mano de obra y transporte, además de agregar los costos administrativos, utilidad empresarial e imprevistos. ¿Qué características tienen los análisis de precios unitarios? Son un proceso aproximado, ya que en la construcción no existen procesos iguales. Hay que tener un poco de cuidado, que yo puedo tener un análisis de precio unitario para una vía, el rubro excavación, por ejemplo, y quiero aplicar ese mismo rubro excavación para la construcción de un alcantarillado. Simplemente no son compatibles, ¿sí? Es algo aproximado lo que yo estoy realizando, pero ya dada la naturaleza de los proyectos debería tomar consideraciones adicionales. No es solo tomar el rubro llamado excavación y utilizarlo sin considerar el tipo de proyecto. El análisis de precios unitarios es dinámico, ya que está sujeto como todo a la evolución. No es igual el análisis de precio unitario que hice para una vía el año pasado o el análisis de precio unitario que hice para una vía este año. Las consideraciones son diferentes. Ya habíamos hablado en el primer punto que ningún proyecto es igual. Pueden ser proyectos viales igual, de la misma naturaleza en este caso, pero va a haber diferente volumen de excavación, diferente ubicación, diferentes climas y diferentes condiciones como el transporte de materiales que deben considerarse para la construcción de los análisis de precios unitarios. Además, estos tienen una secuencia. Si yo hice un análisis de precio unitario, aprendo de lo que hice antes y voy mejorando para mis futuros proyectos. Entonces se integra a lo que ya hice y se integra a lo que voy a hacer. Entonces la estructura del análisis de precio unitario tiene equipos, mano de obra, materiales, transporte y todos en su conjunto forman un rubro, ¿sí? Eso son los costos directos del rubro. Ya había mencionado que también tengo costos indirectos. No vamos a analizar aquí en este video los costos indirectos, solo los costos directos, equipos y herramientas, mano de obra, materiales y transporte. Todos en su conjunto forman la estructura de un análisis de precio unitario. Vamos a ver un análisis de precio unitario. Para la elaboración de análisis de precio unitario hay muchas ayudas en el mercado, por ejemplo Interpro, Obras. En este caso estoy mostrando aquí la ventana de APU Excel. Todas son herramientas que ayudan para elaborar análisis de precios unitarios, pero realmente hay que tener criterio. Les mencionaba, no es coger el rubro excavación, por ejemplo, la máquina, y adoptarlo para mi proyecto. Debo saber el tipo de proyecto donde lo voy a adoptar y si el análisis de precio unitario que está en uno u otro programa me sirve para mi proyecto. En este caso yo voy a analizar el rubro excavación a máquina. Entonces, ¿qué tiene? Como todo análisis de precio unitario, ya había mencionado, equipos, mano de obra, materiales, transporte. Mi rubro se llama excavación a máquina. En equipos, obviamente voy a tener el equipo. En este caso tengo una excavadora de Odurgas 150 HP.
Importante determinar la potencia y también importante determinar el tamaño del cucharón. Ya vamos a describir por qué. En este caso, yo estoy indicando la potencia de esa máquina y con esa potencia voy a determinar una tarifa, un costo hora para esa máquina. Esto va a depender obviamente de la zona. En Ecuador, por lo general, una máquina de estas características cuesta entre 40 y 50 dólares el costo hora. Entonces ya tengo mi máquina de 150 HPs con una tarifa de 50 dólares la hora. Por lo general, en nuestros análisis de precios unitarios, esto en Ecuador, se toma las herramientas manuales como un porcentaje de la mano de obra. ¿Cuánto? El 5% del costo de mano de obra. Eso ya va a depender de si se quiere considerar o no, pero por lo general en cada análisis de precios unitarios ustedes van a ver la herramienta manual. En mano de obra, debo considerar la mano de obra que yo necesito para ejecutar mi actividad, ¿sí? Este rubro yo lo estoy considerando que es para una vía, entonces tengo la excavadora, necesito un operador para esa excavadora, necesito un ayudante de operador para ese equipo y adicional también necesito un peón. Eso es lo que yo estoy considerando. ¿Sí? Cada persona, pues en función de su experiencia y del tipo de proyecto donde lo vaya a utilizar a rubro excavación, deberá indicar la mano de obra que sea necesaria. En este caso yo he indicado operador, ayudante y peón. Los salarios o el costo hora viene determinado, en nuestro caso, para Ecuador, como mínimo, eso indica pues, la ley. Para el sector público deben ser los salarios dados por la Contraloría General del Estado. La Contraloría establece salarios mínimos dependiendo de la estructura ocupacional de la mano de obra. Entonces yo ya tengo indicado esto. ¿Qué me falta considerar? El rendimiento. ¿Cómo obtengo el rendimiento? No es algo que yo puedo decir, para el proyecto Vial 1 yo utilicé un rendimiento y para el proyecto Vial 2 voy a utilizar el mismo rendimiento. Eso realmente es algo errado y que puede traer a la larga complicaciones, porque ya habíamos mencionado que una de las utilidades del análisis de precio unitario es determinar el rendimiento. Que eso quiere decir qué tiempo me voy a demorar en hacer una actividad y el costo de esa actividad. Así que si yo considero un rendimiento que no está acorde a mi proyecto, podría obtener un costo que no está acorde a mi proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo este rendimiento? Ese rendimiento obviamente es algo teórico, depende del tipo de maquinaria en este caso. Es una excavadora. Yo aquí tengo la ecuación para determinar el rendimiento de una excavadora. Varios factores como la capacidad de la cuchara, ya había mencionado. No es lo mismo una excavadora de orugas de 150 HP con un tamaño de cuchara de 1.13 metros cúbicos a una excavadora con la misma potencia con un tamaño de cuchara de 0.9 metros cúbicos. ¿Sí? No son lo mismo. Entonces, quien hace el análisis de precio unitario ya es quien debería determinar qué equipo específicamente utilizó para hacer el análisis de precio unitario, porque de antemano también eso está ligado al cronograma del proyecto. Entonces ya tengo la capacidad de la cuchara, en mi caso estoy indicando que es de 0.9. Tengo un factor de eficiencia, esto es de la máquina, por lo general 70-80%, estoy escogiendo 70. Factor de eficiencia de la cuchara, esto va a depender del tipo del terreno, aquí tengo una tabla, yo estoy colocando 0.80. Un coeficiente de transformación. Este coeficiente de transformación es como el esponjamiento del material. Sabemos que todo material se esponja. Entonces, si yo excavo 1, pues a la final obtengo 1.1, 1.4, dependiendo de las condiciones
del material. En mi caso yo estoy considerando que es un material compactado, una arcilla, y que el coeficiente es de 0.9. ¿Sí? Entonces va a depender pues ya una vez más del estudio de suelos de mi proyecto. Yo no puedo indicar simplemente que es 0.9, 1.2, 1.4 sin tener el estudio de suelos de mi proyecto. Entonces ya ven la importancia de hacer un análisis de precio unitario de forma adecuada. Y al final tengo un tiempo de duración del ciclo. Este ciclo es el tiempo que la máquina excava, gira para descargar, descarga, gira y vuelve al origen donde empezó a excavar. Entonces es el ciclo que cumple la máquina. Eso también es otro parámetro que depende del tipo de suelo en el que se vaya a excavar, de las condiciones en que se vaya a excavar. Entonces eso, pues, dependiendo del tipo de proyecto va a ir cambiando. Entonces yo obtengo con eso un rendimiento que está dado por metros cúbicos hora, ¿sí? Entonces ya había mencionado, el rendimiento es cuánto voy a hacer de una actividad, en este caso la excavación, que tiene como unidad de metro cúbico por unidad de tiempo, que en este caso son las horas. Se hacen 5.32 metros cúbicos hora. Esta es una ecuación realmente teórica. Yo considero, bueno, ya es un poco por la experiencia que podría tener o podrían tener ustedes, podrían considerar aspectos adicionales, dependiendo del tipo de proyecto y de la experiencia que tengan para elaborar análisis de precios unitarios. No considero un factor humano. Realmente el operador es quien produce el operador es quien hace producir a la máquina. Si el operador tiene una dolencia física o psicológica, pues no va a tener el mismo rendimiento durante su jornada laboral. Otra es el clima. Entonces, no es lo mismo excavar en una zona muy lluviosa a excavar en una zona donde literalmente no llueve. Entonces eso podría afectar el tráfico. Eso también hay que considerarlo porque puede ser que sea una vía donde yo deba dar paso constante a los vehículos. No puedo cortar el paso por un tiempo definido, sino que corto, me detengo, permito que pasen los vehículos y vuelvo a cortar. Eso también podría afectar en el rendimiento. Y otra cosa, el traslado de la máquina. No es lo mismo que la máquina excave en un banco donde no tenga que moverse más allá de girar, cortar, donde sea a lo largo de una vía donde deba irse moviendo constantemente durante el proceso de excavación. Entonces, todo eso podría afectar la excavación en mayor o menor grado. Yo realmente lo considero que podría ser del 50 al 90% y en mi caso lo he considerado como el 50%. Eso quiere decir que los 65.32 que tenía antes termina siendo 32.66 metros cúbicos hora, que son con una pequeña división obtengo cuántas horas me demoro para hacer un metro cúbico. Simplemente divido 1 para el rendimiento que tenía anteriormente. Eso va a depender de la forma en que trabaje su programa de análisis de presión unitaria. En mi caso el rendimiento son unidades por hora. Aquí voy a ingresar el rendimiento que he obtenido y con eso a través de una operación matemática y adicionando los costos indirectos y utilidades, obtengo el valor de un rubro en específico. Entonces, aquí tengo cuánto me demora en hacer una actividad y cuál es el costo de hacer esa actividad. Este es para un proyecto en específico, con una máquina en específico. Entonces, si yo tengo otro proyecto, sería algo ilógico, por así verlo, utilizar el mismo análisis de precio unitario para un proyecto totalmente diferente. Menos aún si es fuera de mi localidad. Puede ser que la base de datos de quien la elaboró sea para la sierra y yo vaya a trabajar en la costa o yo voy a trabajar en el oriente. Ya por mi experiencia profesional, pues las condiciones de trabajo, ustedes las conocerán,
son totalmente distintas en trabajar en la costa, en la sierra y en el oriente. Entonces, esas son las consideraciones que considero debe tener la persona quien realiza un análisis de precio unitario. Tener el criterio suficiente para hacerlo y la experiencia para realizarlo. Y aprendiendo de sus errores, porque se puede cometer un error, pero para el siguiente proceso corrijo lo que ejecuté de manera incorrecta y voy aprendiendo, voy evolucionando en hacer mis análisis de precios unitarios. Bueno, eso es todo por este tema de análisis de precios unitarios. Espero que el tema sea de utilidad y nos veremos en una próxima oportunidad.